Minecraft La Guerra de la Usurpación 21:30 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21 Black excavó la tierra sobre ellos, asomando la cabeza para buscar peligros inmediatos. No había ninguno a la vista, así que salió del agujero con Celia justo detrás. En algún lugar cercano, se oían pasos entre la maleza. Está bien, ve y haz lo tuyo, susurró. ¿Tienes claro el plan? Sí. Puedo con estos tipos, ahora vete. Celia asintió y se adentró en el bosque. Black desenvainó su espada de piedra, intentando no pensar en las astillas de su filo. Miró desde detrás del árbol bajo el que se habían escondido y vio a un usurpador de espaldas a Black, junto a un abedul a unos 2 troncos de distancia. Agarrando su arma, se dirigió hacia el enemigo, con cuidado de no hacer ruido. Tengo que mantenerlos ocupados hasta que Celia regrese. Pero si me atacan todos a la vez, ¿podré defenderme? Solo me enfrenté a los matones de Ray con la ayuda de ella y Félix, y estaba demasiado cerca para mi tranquilidad. ¿Y sí? Black detuvo el paso, a 30 centímetros del suelo. Su monólogo interior casi lo hizo pisar distraídamente una rama caída a pocas cuadras del objetivo. El usurpador no prestaba mucha atención a su entorno, con la cabeza gacha y la concentración en algo que tenía en las manos. Estaba expuesto a un ataque, pero al levantar la espada, Black dudó. ¿Y de verdad podría hacerlo? ¿Podría Black matar a otra persona, incluso si se trataba de un enemigo que probablemente lo intentara? Había abatido zombies incontables veces, por no mencionar una patrulla de Illager que una vez se aventuró demasiado cerca de su hogar. Como único residente en ese momento, el hechizo de rastreo que se aplicaba a quienes mataban a capitanes de Illager no surtía efecto. El decrépito pueblo apenas podía considerarse una aldea. Black recordaba no haber sentido gran cosa por sus muertes en ese momento. Después de todo, eran malvados, temidos y aborrecidos tanto por humanos como por aldeanos. Eran ellos o él. Pero este caso, por muy parecido que intentara convencerse, no era igual. Se trataba de otra persona, cuya historia desconocía. No confiaba en la usurpación, por supuesto, pero estar en posición de matar a alguien directamente era algo que lo superaba. Pero si no me ocupo de él, traerá más problemas más adelante. Su mirada volvió a la ramita. Se armó de valor y pisó el suelo con un fuerte crujido. ¿Qué? El usurpador se giró en el acto y recibió un golpe en la cabeza con el filo de la espada de Black. Se tambaleó hacia un lado y se desplomó boca abajo sobre la hierba. Un libro de tapa negra y una pluma cayeron de sus manos. Eso, podría haberlo matado también. Black dejó escapar el aliento que había inhalado sin darse cuenta y aflojó su temblorosa empuñadura de la espada. Fuera cual fuese el estado de su enemigo caído, no podía perder el tiempo. Ya habría tiempo para reflexionar más tarde. Sin embargo, se agachó para recoger el libro. Al mirar la página donde el usurpador había estado escribiendo, se encontró con un maraña indescifrable de símbolos garabateados. Cada pocos segundos, aparecía una nueva línea debajo de la anterior. Black inspeccionó la escritura y descubrió que podía identificar 4 estilos diferentes. Nunca había oído hablar de un libro autoescrito. A menos que, ¿así es como se comunican? Lo guardó en su inventario. Lo que estaba escrito le parecía un galimatías, pero presentía que a Félix le encantaría echarle un vistazo más tarde. Bueno, ¿quién es el siguiente? ¿Escuchaste algo? 20. ¿Dónde estás? Justo a tiempo, se oyeron 2 voces más cerca. Se acercaban pasos, crujiendo entre la hierba y más ramitas. Black miró los bloques de hojas del abedul, los más bajos de los cuales estaban a su alcance. Es hora de una pequeña prueba. Arrancó algunas hojas hasta que un retoño cayó en su mano. Cuando los usurpadores aparecieron a la vista, desenvainando sus espadas, la sujetó con fuerza mientras mantenía su propia arma en posición defensiva. 20. Miserable inlandés. Gritó uno al ver a su compañero caído. ¿No tenéis nombres? Preguntó. Cállate. Pagarás por esto. Los ojos de la pareja ardían de odio. Black retrocedió un paso, intentando encontrar mejor equilibrio mientras se separaban para rodearlo. Con una espada de piedra dañada en una mano y un retoño en la otra, sus posibilidades eran malas. No había tiempo para idear un plan más allá de la idea a medio cocer que le rondaba la cabeza. Por favor, no dejes que esto sea como el bosque de casa. El primero en acercarse fue el soldado a su izquierda.
Se giró para encarar al atacante, sabiendo que ahora estaba casi completamente de espaldas al otro e hizo una mueca al pensarlo. Sus espadas chocaron con fuerza, haciendo temblar el brazo de Blake. Solo usaba una mano para bloquear, algo que la usurpadora parecía querer aprovechar. Gruñendo tras su pañuelo, lo empujó hacia atrás con un fuerte empujón contra su espada. Él se tambaleó, casi cayendo. Los pasos de su aliado se acercaban cada vez más, acercándose a unas pocas cuadras justo cuando Blake recuperaba el equilibrio. Un repentino crujido en la hierba sugirió que el enemigo de retaguardia iba a atacar. Allá vamos. Paró otro ataque del usurpador frontal con su espada. Con la otra mano, Blake apuntó el retoño de abedul hacia atrás. Rezando para no ser asesinado, concentró la energía del núcleo de harina de hueso en la planta. Un segundo después, Blake cayó al suelo con un torpe giro. Le dolía la cadera del aterrizaje y sentía la espalda como si algo le hubiera golpeado. No fue hasta que se incorporó que se dio cuenta de lo que había sucedido. El retoño era ahora un abedul adulto, aunque yacía del lado donde él había estado. A buena distancia, el usurpador de retaguardia estaba desplomado contra otro árbol, inmóvil tras haber sido lanzado hacia atrás cuando éste se le estrelló de frente. La fuerza también había lanzado a Blake hacia adelante, quien chocó con el atónito enemigo que tenía delante antes de caer al suelo. Como lo que le hice a la araña en el árbol, pero, mucho más poderoso. ¡Ay! Sin embargo, la usurpadora con la que se había enfrentado no había caído. Se levantó con una mueca de dolor y blandió su espada, dirigiéndose hacia él. Fue en ese momento que se dio cuenta de que su propia arma había desaparecido tras el impacto. Eso es y basta ahí. Con un grito de rabia y la espada en alto, corrió hacia Blake antes de que éste pudiera ponerse de pie. Desarmado y sin ninguna planta a su alcance para defenderse eficazmente, retrocedió a toda prisa. No. Había una mancha roja y marrón frente a él. Se oyó el sonido de metal al chocar, seguido de un corte espeluznante. Un instante después, el usurpador cayó al suelo. Demasiado cerca, ¿estás herido? Celia se giró para mirarlo, pálida como un fantasma y respirando con dificultad. La empuñadura de su espada temblaba, pero su expresión se mantuvo firme y neutral. Sí. Sí, estoy bien. Blake se puso de pie, frotándose el costado dolorido. Su mirada se posó en la enemiga caída y sintió un nudo en el estómago. Ella ni siquiera se inmutó. Celia la había rematado con un solo golpe limpio en la cabeza. Recogí retoños, dijo, mostrándole un puñado de diferentes tipos. Otro usurpador me siguió, pero, el peto que Félix le había dado tenía un gran corte en la parte delantera, bajo el cual se veía una herida abierta. Celia se lo tapó con una mano cuando Blake tomó los retoños, haciendo una mueca. No es tan grave como parece. Y yo, también me encargué de él. Mortificado al verla, Blake se recordó que no era momento de darle vueltas a eso. Le ofreció algunas de las zanahorias que había cultivado, intentando no mirar su herida. Creo que son todos los que nos siguieron, dijo. La primera fase fue un éxito. Mientras Celia comía, dejó de sentir dolor y la herida se cerró, dejando solo una pequeña mancha de piel desnuda visible bajo el peto. Con los retoños reunidos, podemos poner a su líder en tu territorio, respondió. Es hora de la fase 2. Necesitamos cruzar su territorio. Se dirigieron al límite del bosque, observando desde donde se habían escondido la playa y las aguas poco profundas. Al otro lado del agua, unos cuantos usurpadores más patrullaban las afueras de la aldea. ¿Cómo lo hacemos? Preguntó Blake. No podemos arriesgarnos a meternos al agua, dijo Celia. Podríamos juntar troncos para hacer tablones de madera y construir un puente. Lo consideró y negó con la cabeza. No sabemos si el líder solo puede controlar hielo, o hielo y agua. Y aunque no sean ambos, perderíamos el factor sorpresa al cruzar el mar. Tienes razón, ¿y si excaváramos debajo del pueblo? Blake hizo una pausa. No es mala idea. Y estos tipos ni siquiera tienen radar. Abrió los ojos de par en par y señaló su peto. Espera, tenemos un radar. ¿Podemos saber dónde está el líder? Celia metió la mano en el pliegue oculto y sacó el mapa de usurpación robado. Efectivamente, 2 núcleos Génesis eran visibles. El núcleo de harina de hueso morado en la posición de Blake y uno amarillo que estaba siendo rastreado en dirección a la aldea. Podemos evitarla fácilmente. O, mejor aún, y Blake sonrió. ¿Tienes alguna otra idea en mente? Puedes decírmelo de camino. Espero que no estés demasiado cansado para seguir cavando. Para nada. Pongámonos a trabajar. Félix estaba sentado junto al pozo de la aldea, justo en el centro.
Los usurpadores no le habían confiscado nada, pero los dos soldados que lo custodiaban con las armas desenvainadas desalentaban cualquier intento de fuga. Sabía que no era lo suficientemente fuerte para defenderse. ¿Qué tengo disponible? Un hacha de piedra, un pico de hierro, un dispensador sin flechas, una antorcha, un botón, una mesa de trabajo y una puerta. Seguro que podría hacer algo con esto, pero lo notarán demasiado rápido si intento sacar algo de mi inventario. Si había algo positivo, era que los aldeanos aparentemente habían quedado abandonados a su suerte tras su captura. El equipo de usurpación los ignoró, salvo por los soldados que patrullaban y lanzaban miradas amenazantes a cualquiera que se acercara demasiado a las afueras del pueblo. Sin embargo, a Félix se le encogió el corazón al ver cómo otro par de usurpadores rescataban los restos del golem de hierro. Estos brutos y Tara estaba cerca, con los brazos cruzados e inmóvil. Miraba en dirección contraria a él, hacia donde habían escapado sus compañeros. Por favor, Lady Celia, no vuelva solo por mí. Sal de aquí con Blake y regresa a Luxmouth. Por favor. Pero Félix la conocía mejor que eso. Sabía que era lo suficientemente testaruda como para querer rescatarlo, y lo suficientemente impulsiva como para correr de vuelta al otro lado del agua con ese fin. Aunque no parecía venir todavía, sospechaba que era solo cuestión de tiempo antes de que lo intentara y la capturaran. Si no hubieran empezado a discutir, esto no habría pasado. Y pensar que por fin estaban cooperando. Oye. ¿Qué quieres de Luxmouth? Le gritó a Tara. Seguramente podría sacarle algo de información, por si acaso lograba escapar. Ella le lanzó una mirada vacía. La usurpación necesita sustento, dijo, como cualquier otra persona. El núcleo de harina de hueso ligero que alberga esa ciudad haría que la producción de cultivos fuera trivial, y cuando lo tengamos junto con su gemelo oscuro, ya no tendremos que preocuparnos por la escasez de alimentos. Félix parpadeó. ¿Quieres invadir una ciudad solo por eso? Difícilmente. Grandes asentamientos como Luxmouth han sido el mayor obstáculo para la división de expansión desde que entramos en las tierras interiores. A medida que caen, avanzamos. Es un asunto sencillo. Se calmó. El tono de su voz no sugería que buscar más respuestas fuera buena idea. Sin embargo, Félix se enfureció por lo que había dicho, por limitado que fuera. ¿Grandes asentamientos y las ciudades vecinas? Hace tiempo que no sabemos mucho de ellos, desde que comenzó la invasión. ¿Podrían seguir causando problemas a la usurpación? Félix no había visitado ninguno de los estados aliados de Luxmouth desde que comenzó su formación artesanal años atrás, pero las sombrías cavernas mineras de Tenebris y las aldeas de Spruce Roast, en las copas de los árboles, eran inolvidables. Siempre había querido volver a visitarlos, y esperaba que no hubieran sucumbido a la invasión. Tara también se había quedado en silencio, y el silencio era tan profundo que Félix oyó un suave crujido cerca. Recorrió con la mirada el suelo hasta un punto no muy lejos de ella, donde un bloque de hierba se agrietaba y se desmoronaba hasta romperse por completo. Esta vez, el sonido captó más atención que la suya. ¿HMM? Tara tomó su espada y se acercó al agujero en el suelo. Lo observó con el ceño fruncido, mientras los dos soldados a su lado observaban con la misma confusión. Félix vio que sus ojos se agrandaban una fracción de segundo antes de que saltara del agujero. Una gran masa de bloques de hojas brotó de ella, envolviendo por completo el lugar donde Tara había estado momentos antes. ¿Qué? Siseó. Aunque hizo todo lo posible por recomponerse, Félix percibió la alarma instantánea en su voz. Más bloques de tierra comenzaron a desmoronarse bajo sus pies, seguidos por el crecimiento abrupto de un árbol plantado en algún lugar subterráneo. Parecían seguir a Tara, acosándola sin descanso hasta que gran parte de la plaza del pueblo quedó cubierta de montones redondos de troncos y bloques de hojas. Finalmente, Celia salió de un agujero en el suelo, todavía con la armadura de cuero y las botas doradas, empuñando con firmeza su espada. Blake la siguió, con un mapa familiar en una mano y un retoño de roble en la otra. ¿Estás bien?, le gritó Celia, adoptando una postura defensiva mientras los dos usurpadores desenvainaban sus espadas. Tara avanzó por detrás, pero Blake se paró espalda con Celia y la apuntó con el retoño en señal de advertencia. Estoy bien, dijo. Félix no podía creer lo que veía a múltiples niveles. Con los dos que lo custodiaban distraídos, se puso de pie de un salto y dio vueltas hasta que estuvo con sus aliados, desenvainando su hacha. ¿Qué hacen aquí? Fue culpa nuestra que te atraparan, respondió Blake. Teníamos que hacer algo. Tara y sus dos cómplices formaban un triángulo a su alrededor.
más usurpadores se congregaron en el borde de la plaza del pueblo. Se pondrán en mayor peligro al regresar por mí, dijo Félix. Nadie se queda atrás, respondió Celia. Juntos podemos salir de esto. Ahora estaban rodeados por 9 enemigos. 2 cargaron desde la derecha, con la espada en alto. Félix preparó su hacha para bloquear, pero Blake se interpuso frente a él y arrojó el retoño. Se oyó un fuerte crujido cuando otro roble adulto brotó horizontalmente, lanzándolos hacia atrás. «Guau», susurró Félix. «Solo me queda uno», dijo Blake, sosteniendo un retoño de abedul. Los 7 usurpadores que quedaron en pie estrecharon el círculo a su alrededor, obligando al trío a alejarse de los árboles y, por extensión, de los bloques de hojas que podrían haberles proporcionado armas improvisadas. Tara levantó una mano y un bloque de hielo se formó en el aire. «Estás empezando a ponerme de los nervios. Te arrepentirás de eso». Con un movimiento de muñeca, el bloque de hielo salió disparado. Félix blandió su hacha, rompiéndolo antes de que pudiera arrancarle el último retoño de las manos a Blake. Tara, con los ojos entrecerrados, conjuró otro y se preparó para lanzarlo. Su nucleogénesis no debe funcionar tan bien fuera del agua, pensó Félix, si no, nos habría congelado a todos en un instante. Ahora está limitada a un bloque a la vez. Eso, sin embargo, no mejoró mucho sus posibilidades. Tara lanzó su segundo bloqueo, y Félix, una vez más, lo estrelló en pleno vuelo. Podría contenerla, siempre y cuando su hacha no cediera, pero los soldados que rodeaban al trío claramente esperaban una oportunidad para abalanzarse sobre ellos. Blake miraba el rastreador con el ceño fruncido. Aquí se muestra un tercer nucleogénesis, otro amarillo, que avanza hacia nosotros. A Félix se le heló la sangre. Es Ray. Lo atraparon. Celia se estremeció y miró a su alrededor. Imposible. No habría llegado hasta aquí sin su transporte, aunque hubiera sobrevivido a los zombies. Tara gruñó, haciendo girar con indiferencia otro bloque de hielo en la mano. Así es. Remó tras de ti sin descanso y se unió al resto del escuadrón carmesí. Por vergonzoso que fuera su primer fracaso, debo reconocerle su perseverancia. Ríndete ahora. Estás a punto de ser superado en número aún más. Efectivamente, otro grupo de soldados de la usurpación vestidos de negro se abría paso por la aldea. Al frente, con una capa harapienta y gafas protectoras agrietadas, Ray avanzaba hacia ellos. Tenía la boca cerrada en una mueca y los ojos inyectados en sangre. La hierba a sus pies parecía estremecerse a cada paso, retorciéndose y enroscándose. Inland siola de nuevo y no te pierdas del todo, Sir Ray, le dijo Tara. Y no olvides que fue tu incompetencia la que te llevó a... Ella dejó de hablar. Al unísono, todos en la plaza del pueblo levantaron la vista al oírse un fuerte ruido. Félix nunca lo había oído. Era un sonido largo y monótono que le provocó un escalofrío inexplicable y horrible. ¿Qué es eso?, preguntó Ray, buscando de dónde venía el ruido. El sonido resonó de nuevo. Se oía a los aldeanos entrar en pánico cerca, huyendo a sus casas y cerrando las puertas de golpe. En otra parte del pueblo, una campana empezó a sonar frenéticamente. Detrás de Félix, Blake dejó escapar un grito ahogado. «Tenemos que salir de aquí». Le temblaba la mano en el hacha. «¿Qué pasa?». A su alrededor, los usurpadores comenzaban a romper la formación. Se giraron, inquietos, para observar el perímetro de la aldea, perdiendo la compostura ante este nuevo peligro. De repente, se oyeron una serie de sonidos vibrantes. «Señora Tara At». Uno de los soldados cayó de espaldas con varias flechas sobresaliendo de su torso. Antes de que Félix pudiera reaccionar, Blake saltó frente a él y Celia, colocando su puerta de madera justo a tiempo para que más flechas se incrustaran en ella. El sonido, el de un cuerno, resonó de nuevo, y la aprensión en el rostro de Blake fue imposible de ignorar. «Es una redada». La mirada de Celia recorrió la plaza del pueblo con rapidez, con el corazón latiendo con fuerza al ver surgir una nueva fuerza hostil. Había oído hablar de redadas, pero nunca había presenciado una. Habiendo crecido en Luxmouth bajo una fuerte seguridad, ver a un Illager solo era algo inusual para ella. A pesar de preguntarse siempre cómo serían los Illagers, jamás habría deseado ver a más de una docena de ellos irrumpiendo en la aldea con hachas y ballestas desenvainadas. Altos y de piel cenicienta, parecidos a los usurpadores, con narices grandes y expresiones severas, los asaltantes poseían un aura de maldad. Parecían aldeanos normales y amigables, pero sus rostros solo reflejaban malicia. «Tenemos que irnos», repitió Blake, esta vez gritando. «¿Dónde?» «Estamos rodeados», preguntó.
Los Villagers no se preocuparon por las casas por el momento, sino que se concentraron en la usurpación. En un instante, el pueblo resonó con gritos de guerra y chirridos de metal al chocar. Dondequiera que Celia mirara, se topaba con un soldado o un asaltante bloqueando una hipotética ruta de escape. Tara estaba ocupada defendiéndose de dos Villagers armados con hachas, pero Ray no tenía tales distracciones y corría directamente hacia ellos. Entrando, gritó Celia. Blake se colocó frente a ella para enfrentarse a Ray. Una piedra y una hoja de metal chocaron, emitiendo la primera un crujido preocupante. Celia, mientras ambos tenían las armas engarzadas, se adelantó para atacar. Su estocada al costado de Ray se vio interrumpida cuando la hierba bajo sus pies brotó con una velocidad sobrenatural, enredándose en el brazo que sostenía la espada. El escuadrón Lime murió por culpa de ustedes tres. Ray asestó un golpe a dos manos, impactando la espada de Blake con otro golpe brutal, obligándolo a usar ambas manos para mantener la espada firme. Preocupado por su agarre, Blake no pudo apuntar el retoño lo suficientemente bien como para usar el núcleo de harina de hueso. Nos atacaron. Gruñó Blake, dando un paso atrás mientras Ray avanzaba. El duelo se alejó lentamente de Celia, quien se retorcía y tiraba de la hierba alta alrededor de su brazo. Félix se unió a ella, destrozándola desde abajo con su hacha. Al darse cuenta de la situación, un soldado de la usurpación y un asaltante con ballesta los atacaron. Riéndose entre dientes, el soldado se acercó y alzó su espada. Sin embargo, su ataque hacia el brazo atrapado no dio en el blanco, pues Félix colocó su puerta de roble en el camino del arma. El marco de madera se astilló por el impacto, pero Celia había ganado el tiempo justo para liberarse. Se colocó detrás de Félix, plantando su propia puerta en el suelo para bloquear una flecha de la ballesta del villager. Se oyó un fuerte golpe y Celia se giró justo a tiempo para ver a Félix doblarse en dos, pues el usurpador le había clavado un rodillazo en el estómago. Se puso a la defensiva al instante, deteniendo la estocada del enemigo dirigida a su cuello. «Ríndete, Inlander», siseó el soldado. «Nunca superarás», Celia lo pisoteó con todas sus fuerzas. El breve encogimiento que produjo aflojó la presión sobre su espada, que le cortó el pecho. Aunque el usurpador se tambaleó hacia atrás por el golpe, solo logró dejar un pequeño corte en la delgada armadura que llevaba bajo la capa. Blake podría necesitar ayuda. Tengo que terminar con esto rápido. Se movió para clavar su espada en el nuevo punto débil, pero él estaba listo para bloquearla esta vez. Sus espadas chocaron de nuevo, y los brazos de Celia se doblaron mientras intentaba mantener el agarre. Uf. ¿Dónde estás, Ember? El soldado fue empujado por un ataque de Félix, quien había blandido su hacha contra el peto del hombre desde abajo. Gimió audiblemente y luchó por recuperar el aliento, con la grieta en su armadura aún más grande. Celia se estabilizó mientras su amigo se ponía de pie, con aspecto conmocionado, pero ileso. El usurpador ni siquiera tuvo tiempo de levantar el arma de nuevo cuando una flecha se clavó en la parte rota de su armadura tras ellos. Cayó hacia atrás, derribado. «Tú eres el siguiente», reprendió una voz nasal. El asaltante, armado con una ballesta, se había movido para tener línea de visión alrededor de la puerta de Celia, desde donde había disparado al soldado. Cargó otra flecha y apuntó, pero se vio interrumpido cuando un bloque de hielo se estrelló contra su cabeza. Aturdido por el impacto, su disparo falló a ambos por un amplio margen. Celia se giró para encontrarse con la mirada de Tara y se estremeció al ver la frialdad del usurpador. La batalla rugía a su alrededor, pero ella parecía aburrida al pasar sobre los cadáveres de los dos Villagers que la habían atacado, uno de los cuales carecía de cabeza. Generó otro bloque de hielo en su mano libre. «¿Qué es todo esto?», preguntó Tara. «Está claro que estos brutos no son tus aliados». «¿Nunca has oído hablar de un mal presagio?», respondió Celia. Aunque esta era la primera incursión que presenciaba, y esperaba que la única, había aprendido algo sobre la hechicería de Villager durante su infancia. «Alguno de tus peones debe haber, señora Celia», exclamó Félix. «Deberíamos irnos». Ella lo miró y se tomó un momento para observar los alrededores. Tara había sido atacada por otro hachador, pero ya lo dominaba. El resto de los Villagers y usurpadores seguían enfrascados en la batalla, sin dejar a nadie que pudiera concentrarse en ellos dos. «Estoy de acuerdo. Encontremos a Blake y escapemos». Sin dedicarle otra mirada a la masacre, Celia corrió hacia la iglesia. Solo esperaba que su compañero ya estuviera allí. «Te haré sufrir como lo hizo mi equipo 10 veces».
Los ataques de Ray, y sus amenazas, no eran menos feroces a medida que Blake seguía siendo empujado lejos de la plaza del pueblo. El usurpador no solo tenía un aspecto desaliñado. Su forma de espada era descuidada, centrada en golpes grandes e intimidantes en lugar de en la practicidad. Incluso yo soy mejor que esto, y he estado sin práctica. Pero, parar la espada de su oponente era menos problemático que tener que desviar constantemente su atención al terreno. Aunque la esgrima de Ray no era nada especial, su núcleo de hierba lo compensaba de forma preocupante. Blake se encontraba luchando por no tropezar con un nudo de hierba a cada pocos pasos, y la distracción finalmente le dio frutos a su enemigo. «Quédate quieto». Un manojo de hierba le atrapó el pie al intentar apuñalarlo, y se tambaleó hacia atrás. Ray asestó otro golpe potente, que Blake intentó bloquear débilmente con una sola mano. El impacto rompió su espada de piedra y le arrancó la empuñadura de la mano. Maldición y... Con el siguiente ataque acercándose, sacó de su inventario la única arma que le quedaba. Su pala se había roto mientras cavaba el túnel bajo la aldea, pero el hacha de madera no se había usado desde que la fabricó aquella primera noche tras salir de casa. Blake la levantó presa del pánico, justo a tiempo para que la hoja curva de hierro de su enemigo la hundiera y le partiera la cabeza en dos. «¿En serio?», gruñó Ray, liberando su espada. «Deja de perder el tiempo y muere». Esquivando una estocada, Blake lo golpeó en la cabeza con el mango de su hacha rota. Aunque su arma improvisada era poco más que un palo, Ray se sorprendió lo suficiente como para robarle la hoja de las manos. Realmente desearía haber traído esa espada de diamante conmigo, ni siquiera tuvo tiempo de asimilar la nueva espada de Blake cuando oyó varios chasquidos a su izquierda. Al reconocer el sonido, se apartó a toda prisa mientras una hilera de fauces monstruosas y con colmillos se materializaba donde él había estado, destrozando el aire. Al principio de la fila, un villager con túnica negra y ribetes dorados lo miraba con lascivia. Ray también había esquivado los colmillos, ahora de rodillas con una mano en la hierba. No parecía posible que se enfadara aún más, pero la mirada en sus ojos solo podía resumirse en un odio absoluto. «Debes ser tú a quien rastreamos hasta aquí», rió el villager, sin mirar a Blake, sino a Ray. «Te arrepentirás de haber eliminado a esa patrulla». ¿Tenía un mal presagio? Con razón el grupo de asalto apareció con él. Ignorando la pregunta de cuándo Ray pudo haber adquirido tal estatus, Blake llamó al hechicero. «Oye. Supongo que tenemos un enemigo común, ¿quieres ir?». Como era de esperar, fue interrumpido y obligado a saltar sobre otra línea de colmillos que emergían del suelo. «Ahorra tu aliento, humano. Todos caerán ante nosotros». Ray se levantó, y Blake vio lo que había estado buscando arrodillado. Alargadas briznas de hierba serpenteaban alrededor de su brazo derecho, enroscándose y tejiéndose en lo que solo podría describirse como un zarcillo. La energía del núcleo de harina de hueso vibraba en el interior de Blake, como si respondiera al efecto del núcleo de hierba sobre la vida vegetal. No bromeaba cuando dijo que tenía más control que yo. «Levántense, espíritus de la aflicción», entonó el villager, alzando ambos brazos. «Arremetan y destruyan a mis enemigos». De sus manos emanaron ráfagas de vapor pálido, seguidas de la repentina aparición de 3 pequeñas criaturas aladas y fantasmales, armadas con diminutas espadas. Sus ojos de un blanco puro brillaron con malicia. «Mierda. ¡Qué fastidio!», pensó mientras se le formaba un nudo en el estómago. Revoloteaban, aparentemente ignorando por completo a Ray, prefiriendo atacarlo. Rechazó a uno con un golpe de la hoja curva, cortándolo en el aire, pero un segundo se clavó en su hombro izquierdo mientras estaba distraído. La herida, aunque no profunda, escocía con fuerza, y Blake se encogió al levantar el brazo para asestarle un tajo al Vex. Su ataque salvaje no logró más que obligarlo a retroceder a una distancia más segura. «Ese también es mi brazo bueno». La nueva arma no le resultaba nada familiar. Era más ligera y corta que la hoja recta a la que estaba acostumbrado, y blandir el filo curvo le resultaba extraño a su memoria muscular. Blake logró acertar al Vex atacante cuando este se abalanzó sobre él de nuevo, pero oyó al tercero reírse tontamente justo detrás de él. Al girarse para enfrentarlo, la hierba se le enredó en los tobillos. Apenas evitó caer, presa del pánico cuando el Vex lanzó un grito de guerra. Sin embargo, no sintió la espada corta que le atravesaba el cuello. Al atreverse a mirar atrás, Blake vio al Vex atado, fuera de su alcance, forcejeando furiosamente. Lo sujetaba el zarcillo de Ray, que se extendía varios bloques y se enroscaba alrededor del pequeño monstruo.
En el suelo, más colmillos del hechicero estaban igualmente atrapados en largas briznas de hierba. ¿Qué? Gruñó el villajer. Ray, con un movimiento del zarcillo, arrojó al Vex contra su amo. Blake observó boquiabierto mientras se lanzaba sobre el hechicero y lo golpeaba con las manos desnudas. En cuestión de segundos, el villajer quedó inmóvil. Blake cortó la maleza a sus pies mientras Ray parecía absorto inspeccionando algo en el cuerpo del villajer. No fue hasta que finalmente se liberó que su enemigo se giró para encararlo. Para entonces, sin embargo, Blake estaba listo para cambiar las tornas. El zarcillo de hierba giró bruscamente mientras apuntaba el último retoño hacia Ray, y por una fracción de segundo, antes de concentrar el poder del núcleo de harina de hueso, vio los ojos del usurpador brillar de asombro. Esta vez no perdió el equilibrio cuando el árbol creció. Ray, en cambio, salió despedido del suelo y atravesó la ventana de una casa cercana. Se oyó un estruendo en el interior, y 2 aldeanos aterrorizados huyeron por la puerta. El último ataque de Ray había impactado justo antes de que el árbol brotara, dejándole un corte en la mejilla que le dolía aún más que el hombro. Cansado y con una mueca de dolor, Blake llamó a los habitantes del pueblo, presas del pánico. Oigan, ¿están heridos? La pareja tembló cuando lo miraron, pero negaron con la cabeza. Tenemos que salir de aquí, continuó. Vayan a la iglesia. Debería haber alguien dentro con una forma de escapar. En realidad, estoy aquí mismo. Blake se giró y vio a Ember, todavía con su armadura de hierro y un casco dorado, de pie a unas cuadras de distancia. Aún no se permitía sentir alivio, pero ver un rostro que no fuera el de un usurpador o un villajer era una grata sorpresa. No sé qué ha pasado aquí, dijo, sujetando con fuerza la espada de diamante mientras miraba a su alrededor con cautela, pero estoy haciendo todo lo posible por continuar con el plan. Ambas fuerzas enemigas están distraídas, y he guiado a todos los habitantes del pueblo a un lugar seguro, así que sigamos adelante. Como nunca había deseado estar en un lugar menos importante, Blake asintió. Se agarró el hombro herido y echó a correr tras Ember, con los 2 aldeanos pisándole los talones. ¿Pero dónde están los demás? Y el hacha pasó a Celia por un pelo, y su impulso hizo que el aldeano que la blandía cayera al suelo. Ella lo derribó de un rápido golpe y luego se giró para ver cómo estaban los aldeanos que la seguían. Tras escapar de la escaramuza inicial, ella y Félix pasaron junto a una casa grande donde, en lugar de atrincherarse, 6 vecinos habían optado por esconderse juntos. Un par de asaltantes derribaron la puerta justo al llegar, pero fueron aniquilados antes de que algún inocente pudiera resultar herido. Nos dirigimos a la iglesia, donde un aliado está preparando una ruta de escape, les dijo. Síganos y los mantendremos a salvo. Otra oleada de aldeanos llegó poco después y, por un capricho del destino, la mayor parte de sus hombres se dedicó a atacar primero la usurpación. Celia, que no cuestionaba la lógica, dado que el destino finalmente le había dado una oportunidad, condujo a los aldeanos fuera de la casa hacia la iglesia, con Félix en la retaguardia. Rodeando el perímetro del pueblo, lograron acorralar a otros 3 aldeanos. Así fue como llegó a la granja, perseguida solo por unos pocos villagers y sin la usurpación a la vista. La plantación estaba vacía, sin duda debido al asalto, pero al menos ya no había civiles atrapados. Su ánimo se alegró al ver la iglesia, a escasos centímetros de distancia. Ahí está. Vamos, vamos. Exclamó un aldeano. No sé qué piensa que nos salvará, señora, dijo otro, pero es mejor que esperar aquí. Gracias. Al comenzar la recta final, un movimiento repentino atrajo su atención tras otra casita. Sonó un disparo de ballesta, y se abalanzó frente a un aldeano antes de poder procesar su reacción. ¡Puaj! La flecha la alcanzó en la cadera, atravesando la armadura de cuero que Félix le había prestado. Un dolor le recorrió el torso de arriba abajo, y Celia tuvo que morderse la lengua para contener un grito. Se agarró el costado con la mano libre, temblando, sintiendo sangre en los dedos. Extrañame. Con lágrimas en los ojos, pudo ver al atacante. El mismo saqueador ballestero que Tara había alcanzado antes. Su cabeza lucía un gran moretón oscuro, pero esbozaba una sonrisa feroz mientras cargaba otra flecha. Señora Celia. Félix se paró frente a ella, enfrentándose al asaltante. Todos, sigan adelante. Gritó. Ella no podía verle la cara, pero su pánico y su ira eran audibles. ¿Es él de verdad? Creo que nunca lo había oído alzar tanto la voz, los aldeanos dudaron en moverse. Corre. Pónganse a salvo. Añadió. Estaremos bien. Convencidos o no y a decir verdad, ella no lo estaba, obedecieron y se marcharon a toda prisa.
Elijah los soltó, apuntándoles de nuevo. Celia se estremeció al oír otro disparo, pero solo oyó el golpe seco de una flecha al impactar en una piedra. Levantó la vista y vio lo que se interponía. Félix había colocado su mesa de trabajo en el suelo y su dispensador encima, de cara al incursor. Entonces recogió la flecha, la cargó en el dispensador y la lanzó de vuelta usando el botón que tenía agarrado. El proyectil devuelto impactó al incursor literalmente de frente, y este se desplomó de espaldas. Si Celia no hubiera resultado herida, habría aclamado su hazaña. Todo ocurrió en segundos. ¡Guau! ¿Están bien, chicos? La voz de Blake provenía de la izquierda. Él, Ember y otros dos aldeanos se acercaban, y a pesar del dolor, Celia sintió que una sonrisa la invadía. Esta se desvaneció al ver el corte en su mejilla y la forma en que se agarraba el hombro. He pasado por cosas peores, dijo mientras Félix la ayudaba a levantarse. La sangre seguía manando de la flecha, y otra punzada la recorrió. Bueno, quizá no. Ha sido un día difícil para todos, respondió Ember. Nos vamos. ¿Necesitas ayuda para volver a la iglesia? Félix la rodeaba con un brazo. Puedo llevarla. Vamos. Sonaron más cuernos por toda la aldea y los sonidos de la lucha continuaron, pero el grupo llegó a la iglesia sin más interrupciones. Allí, bajaron por la escalera, una experiencia muy dolorosa para Celia debido a su herida, hasta la habitación oculta de abajo, donde un gran grupo de aldeanos se agolpaba y observaba con vacilación el portal del Nether. Ember se puso manos a la obra distribuyendo más cascos y botas doradas de inmediato, gritando por encima de la multitud. Todos, pónganse algo. Y me refiero a todos. Después, salten por el vórtice morado de allí. Los aldeanos obedecieron, aunque a la mayoría les costó mucho ajustarse la armadura. Uno a uno, entraron en la estructura de obsidiana y desaparecieron hasta que solo quedaron 4. Cubriré nuestras huellas, dijo Ember, mientras regresaba a la escalera. Entra. Tenemos refuerzos esperándote. No tiene sentido quedarse aquí, comentó Blake, todavía sujetándose el hombro. Félix habló, como si se disculpara. Gracias a ambos por venir a salvarme. Hablamos luego. Espetó Ember. Celia hizo una mueca al acercarse al portal. Tiene razón. Podemos hablarlo cuando estemos a salvo. Sígueme. Con la esperanza de no encontrarse en una situación aún peor, entró en el vórtice púrpura y sintió que se alejaba del mundo. Blake no había olvidado el sofocante e insoportable calor del Nether desde su última visita años atrás, pero aún así lo sorprendió al salir del portal. La cueva de la trampa del Nether a la que había llegado había sido minada, nivelando el suelo lo suficiente como para que todos los aldeanos se distanciaran con cierta comodidad. No es que importara. Todos se apiñaban de todos modos, murmurando entre ellos en voz baja e inquieta. No los culpo. No puedo decir que tuviera muchas ganas de volver aquí, sintió una extraña sensación de vacío en el pecho, como si una parte de él anhelara algo con decepción. Los pensamientos de Blake sobre su pasado y los amigos que conoció nunca habían abandonado su mente, pero no podía decir que le hubieran deprimido el ánimo durante el viaje. Y a pesar de toda su nostalgia, ir al Nether no era una de las experiencias que deseaba revivir. Le tomó un momento darse cuenta de que la inusual sensación de melancolía provenía del núcleo de harina de huesos, que no estaba pulsando su energía habitual a través de su cuerpo. Claro. Aquí casi no hay plantas, así que no es tan activo como antes. Pero, ¿significa esto que tiene mente propia? Creo que sí, me habló cuando lo encontré. Quizás tenga algo que ver. Sus compañeros estaban a un lado, siendo inspeccionados por una pareja con armadura de hierro y cascos dorados idénticos a los de Ember. Uno de ellos había extraído la flecha de la cadera de Celia y le aplicaba una poción a la herida, presumiblemente curativa. Félix no tenía cortes ni puñaladas, pero era evidente que había recibido una paliza durante la huida, y el segundo desconocido también le entregaba una poción. Un tercer hombre con armadura acompañaba a los aldeanos, asegurándose de que todos llevarán una prenda dorada. Oye, por aquí. Le gritó a Blake la desconocida que cuidaba de Celia, apartándole un mechón rubio de los ojos. ¿Estás herida? Tengo algunas heridas, pero no creo que sean tan graves como para usar una poción. Por otro lado, la última vez que me pasó esto, sangré tanto que me desmayé, pero no creo que el corte fuera tan profundo. Vio que Celia arqueaba una ceja y se calló, carraspeando. De hecho, tomaré una poción. Por si acaso. La aliada de Ember, aunque visiblemente desconcertada, se acercó con otra botella rosa brillante. Le aplicó la poción en el hombro y una sensación reconfortante lo invadió.
Comer siempre era una forma infalible de mejorar la salud, pero el alivio que proporcionaba una poción tenía su propio atractivo. Black nunca había entendido cómo prepararla, así que habían pasado años desde la última vez que la había usado. Quizás eso sea algo que debería aprender y... El portal siseó tras él, y Ember salió. Están todos. Intentamos reunir a todos. Me disculpo por haberlos traído hasta aquí. Al unísono, los aldeanos comenzaron a murmurar y a arrastrar los pies, con un herrero de aspecto particularmente anciano contando cabezas. Al terminar, les dedicó una sonrisa tranquilizadora. Es toda la aldea. Todos están contados. Un peso se levantó del pecho de Black y él también sintió que sonreía. ¿Cubriste nuestras huellas? Le preguntó la joven de cabello dorado a Ember. Sí, la usurpación no nos seguirá hasta aquí. Pero ese no es nuestro principal problema, les contaré todo. Mientras el grupo de Ember se reunía para discutir el asunto, Black se acercó a Celia y Félix. La primera se había quitado la armadura de cuero y trataba de limpiarse la tierra y la hierba del vestido. Hola chicos. ¿Estáis bien? Félix sonrió. Considerando lo justo que salimos de esa, estoy mejor de lo esperado. Black rió entre dientes y luego hizo una mueca al darse cuenta de lo incómodamente sudoroso que se había puesto su cabello. Todos estaban hechos un desastre, con un aspecto casi tan desaliñado como el de Ray tras varios días de huir, esconderse y luchar sin parar. Espero que sí, dijo. No hicimos ese atrevido rescate solo para que murieras en el intento. Aunque Félix también rió, su ánimo se desanimó al ver el vestido roto de Celia, donde la flecha lo había alcanzado. No, pero ambos resultaron heridos al salvarme. Necesitan regresar a Luxmouth sanos y salvos más que nada, es lo que haría cualquier amigo, respondió Celia con voz suave. Tu armadura me ayudó después de todo. No quiero ni imaginar cuánto peor pudo haber sido la herida. Black frunció el ceño. ¿Qué pasó? Estábamos reuniendo a más aldeanos cuando uno de los asaltantes nos alcanzó, explicó Félix. Les disparó, y Lady Celia se interpuso en el camino de la flecha. Impulsiva. Temeraria. Apenas la conocía desde hacía unos días, pero encajaba a la perfección con la imagen que se había hecho de Celia. Aún así, tenía que admitir que tomar la iniciativa para proteger a alguien era admirable. Black no tenía el valor de exasperarse por eso. Bueno, me alegro de que ambos estén bien. Si no fuera por ti, disculpen todos. Escuchen. Ember se encontraba de pie sobre un bloque de abisal mientras se dirigía a la multitud. Black decidió guardar silencio, concentrándose en su nuevo aliado. Lamento profundamente que su aldea se haya visto envuelta en todo esto. Han sido desplazados de sus hogares y no sabemos cuándo será seguro traerlos de vuelta. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es que mis amigos los ayuden a establecerse aquí en el Nether. Hizo un gesto a sus compañeros, con armaduras similares, quienes saludaron a los aldeanos con gestos tranquilizadores y sonrisas con distintas convicciones. A Black no le sorprendió oír murmullos aún más preocupados entre la multitud. A salvo y el Nether no se solían decir juntos por una buena razón. Entiendo que estén preocupados, continuó Ember, pero los dos grupos enemigos de los que escapamos podrían seguir en su pueblo. Hasta que determinemos que es seguro que regresen, instalaremos un refugio temporal en estas cuevas. No será cómodo, pero es todo lo que tenemos. ¿Y qué hay de comer? Gritó alguien entre la multitud. Uno de los compañeros de Ember, un joven de piel bronceada y cabello castaño arena, levantó una mano. Hemos traído una reserva de emergencia de pan y algo de fruta. También hay setas aquí en el Nether, así que podemos hacer guisos, pero tendremos que racionarlo todo. No te voy a mentir. No tenemos mucho. En realidad, dijo una voz familiar, creo que tenemos todo lo que necesitamos. El granjero que encontraron al entrar al pueblo se adelantó, arrastrando un cofre. Black abrió los ojos de par en par al ver al aldeano abrirlo, revelando una enorme provisión de verduras y trigo. No sé de dónde salió todo esto, continuó el granjero, pero lo encontré en mi cofre justo antes de que empezara el asalto. Aquí hay suficiente comida para al menos 3 meses. Mis cultivos también estaban completamente desarrollados, así que los coseché temprano. Deberían haber tardado mucho más en estar listos. Nunca había visto nada igual. En un instante, la tensión del ambiente se disipó notablemente. Black sintió las miradas de Celia y Félix en la nuca. Simplemente sonrió, sin decir nada. No necesito la gloria. En ese caso, será más fácil para todos, dijo Ember. Mis amigos se pondrán a trabajar en tu refugio y te explicarán cómo mantenerte a salvo aquí.
No te preocupes, nos aseguraremos de que llegues a casa sano y salvo. Dicho esto, salió del bloque y se acercó al grupo de Blake con una sonrisa tímida. Todavía no puedo creer que hayamos logrado este plan tan loco. No fue una ejecución perfecta. Nos topamos con un obstáculo distinto en casi cada paso, dijo Celia. Blake se encogió de hombros. Cierto, pero de alguna manera lo logramos. El trabajo en equipo triunfó, o lo que sea. Qué cursi, comentó Félix, aunque no sin una leve sonrisa. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a Luxmouth desde aquí? Nos llevará semanas caminar, e incluso si construyéramos más barcos en el supramundo, tendríamos que tener cuidado, ejem. Creo que puedo ayudarte con eso. Ember señaló detrás de los aldeanos, hacia donde se había excavado un largo túnel, de 2 manzanas de ancho y 2 de alto, en el abismo. Blake lo miró con aprensión. Ni siquiera veía el final. En el suelo, se habían instalado 2 vías de tren, con un raíl dorado motorizado espaciado cada pocas manzanas. Había un cofre junto a ellas. Permítanme presentarnos, comenzó Ember. Mis amigos y yo formamos parte de un grupo llamado la Red Netherrack. Transportamos información, suministros y, a veces, personas de un lugar a otro, usando el Nether para pasar justo bajo las narices de la usurpación. Celia tarareó. No sé si te conozco en Luxmouth. ¿Tu pedido es nuevo? Bueno, no somos de ningún lugar, así que probablemente hemos permanecido bajo la mirada de peces gordos como la casa Loomis o el alcance del horizonte. Ni siquiera la guarnición de hierro sabe de nosotros, en general. Aunque hemos tenido tratos con la Toeki. ¿En serio? Dijo Celia, animándose especialmente al oír el último nombre que mencionó Ember. Sí, tengo entendido que mi jefe se ha reunido con algunos funcionarios de Tenebris 1 o 2 veces. Blake miró desesperadamente a Félix con la esperanza de que pareciera tan perdido como se sentía. No tuvo suerte. No dijo nada, pero a veces asentía al oír un nombre o un lugar. Blake era el único que parecía no tener ni idea de lo que se estaba discutiendo. Hay tanto del mundo que no he visto, y pensar que recién ahora me dispongo a experimentarlo, me pregunto si alguien de la pandilla llegó hasta allí. Un temor sutil pesaba sobre él. Me pregunto si ellos también quedaron atrapados en la invasión. Podemos hablar más de esto más tarde, dijo Ember, devolviéndolo al presente. Por ahora, tengo unas carretas mineras. Es un viaje directo a uno de nuestros puestos de avanzada, y desde allí los escoltaré hasta Luxmouth. Los pondremos a ustedes y a ese núcleo de harina de huesos en buenas manos en poco más de un día. ¿Les parece bien? Blake y sus compañeros se miraron con incredulidad. ¿De qué estaba hablando? Ya sé que las carretas son más rápidas que caminar, empezó, pero no hay forma de que sean lo suficientemente rápidas como para hacer ese viaje en un solo día. Félix, ¿cuánto dijiste que tardaría el barco? 6 días, dijo Félix frunciendo el ceño. Exactamente. Y ese era un transporte de la usurpación, que podía cubrir mucha más distancia que cualquier otro que tengamos. A menos que tengas un carro minero de la usurpación o algo así. Ember frunció el ceño. ¿De verdad no sabes mucho del Nether? Te lo resumo. Recorrer una manzana aquí dentro es lo mismo que recorrer 8 manzanas afuera. Blake se quedó sin palabras. De alguna manera, sintió que el vasto mundo se había encogido considerablemente en un instante. La boca de Celia se movió inútilmente. Pero eso no es, ¿cómo y? Aquí el espacio funciona de otra manera, dijo Ember encogiéndose de hombros. La cuestión es que iremos más rápido sobre las vías. ¿Te apuntas? Claro. Balbuceó Celia, dando saltitos. Si lo hubiera sabido, habría atravesado el Nether desde el principio. No debe ser fácil colocar todas las vías y cavar los túneles necesarios, comentó Félix. Por eso no vamos directamente a Luxmouth. Nuestras carreteras no llegan hasta la ciudad, pero puedo llevarte bastante cerca, respondió Ember. Se acercó al túnel, rebuscando en el cofre y sacando 4 vagonetas. Saludando a sus compañeros de la red Netherrack por última vez, las colocó en las vías de la derecha. Suban. Déjenme la parte de atrás, por favor. Blake subió al primer carro y se sentó. El duro armazón de hierro no era nada cómodo, pero aceptaría lo que pudiera. Celia tomó el carro detrás de él, con Félix sentado detrás de ella. Finalmente, Ember se acomodó en el último carro. Está bien, espera. Tiró de una palanca en la parte trasera, y los raíles eléctricos debajo de ellos parpadearon en línea. Los carros mineros avanzaron, comenzando a descender por el interminable túnel del Netherrack. Ray no sabía que fuera posible sentir un dolor tan intenso.
Yacía boca abajo sobre el suelo de madera, cubierto de libros gracias al estante contra el que se había estrellado. Todo su cuerpo estaba rígido e inerte, y se sentía tan débil que temía que cerrar los ojos significara no volver a abrirlos. Sin su espada ni el zarcillo de hierba a mano, comprendió con tristeza que estaba completamente indefenso. Maldita sea, después de todo, me ganó, eso era todo. Nunca podría vengar al escuadrón Lime, y con su muerte, todo el grupo desaparecería. Ray, y especialmente sus agentes, nunca serían llorados ni extrañados. Desarmado y ya a las puertas de la muerte, solo podía esperar que el núcleo de hierba cayera en manos de alguien que triunfara donde él no. Para su sorpresa, sin embargo, el fin nunca lo reclamó. De hecho, sintió que el dolor disminuía hasta que pudo incorporarse con cansancio, mientras los libros caían al suelo a su alrededor. Ray se dio cuenta de que había estado sosteniendo algo todo el tiempo. Una pequeña estatua dorada con ojos verdes y una nariz grande como las de los aldeanos o los asaltantes de piel gris. Había tomado el curioso objeto del cuerpo del hechicero un momento antes de que el Inca con el oscuro núcleo de harina de hueso lo sorprendiera. No creo haber sabido nunca su nombre. El tótem dorado se desvaneció en su mano al tiempo que Ray recuperaba las fuerzas. Para cuando desapareció por completo, todas sus heridas también habían desaparecido. Desde afuera, podía oír los tenues sonidos de la batalla. ¿Qué me he perdido? Al retirar el rastreador del núcleo Génesis, descubrió que solo se mostraban su propio núcleo y el de Tara. Pase lo que pase, sé que no me va a gustar lo que encuentre ahí fuera, y Ray exhaló un suspiro cansado y se puso de pie, saliendo de la choza en la que había terminado por la puerta abierta de par en par. Recorrió los senderos desiertos entre las casas y solo encontró muerte. Los cuerpos de los grises habitantes de las tierras interiores salpicaban el suelo, tanto los que portaban hachas como los que portaban ballestas. Curiosamente, no pudo encontrar a ninguno de sus homólogos no hostiles entre los muertos. Ray siguió las coordenadas del núcleo de hielo ligero de Tara hasta que cruzó la plaza del pueblo, donde aún había más asaltantes y varios soldados del escuadrón carmesí dispersos. El fragor de la batalla se había intensificado, y aceleró el paso, arrebatando la espada de un usurpador caído en su camino. Finalmente, llegó a las afueras del pueblo, donde Tara y apenas 3 soldados rodeaban con cautela a una enorme criatura de 4 patas y piel gruesa. Su rostro se parecía asombrosamente al de los habitantes de las tierras interiores, pero la forma en que se retorcía y gruñía contra el escuadrón carmesí sugería un intelecto tan débil como el de un animal. La bestia llevaba una silla de montar, pero su jinete, probablemente el único ballestero muerto en las cercanías, había sido derrotado. El estómago de Ray se retorció al ver el cuerpo de otro soldado debajo de una de las enormes piernas de la criatura. Claramente, había vengado la muerte de su amo con considerable prejuicio. ¿Dónde estabas?, gritó Tara al verlo. Le lanzó un bloque de hielo que se estrelló contra su cabeza, sin hacer mucho más que molestarlo. Me alegro de verte también, respondió. Déjame ayudarte. La hierba bajo las patas de la bestia brotó a su orden, atrapando sus patas traseras. Otro objetivo también enredó sus patas delanteras, impidiéndole hacer otra cosa que gruñir furiosamente mientras los supervivientes del escuadrón carmesí la abrumaban con ataques laterales. Cuando la criatura finalmente se desplomó en las garras de la hierba, muerta, los soldados parecían a punto de desplomarse también. Tara miró fijamente a Ray, y él resistió el impulso de estremecerse. Los del interior escaparon. Ella no le estaba preguntando. Sí. Se escaparon de alguna manera. Ya ni siquiera aparecen en el rastreador. Buscarlos ahora sería una tontería. Ya me lo imaginaba, espetó. Si no hubiera sido por la repentina llegada de estas cosas, las habríamos acorralado. Ray observó los cadáveres que cubrían la ciudad. Nos vencieron en número. Estos habitantes del interior no son tan fuertes individualmente. Logré abatir a 3 de ellos antes de venir aquí. Disculpe. Hizo una pausa y reflexionó sobre lo que podría haberla confundido. Oh. No te conté eso último. Tras la derrota del escuadrón Lime, 3 infernales como los que encontramos aquí robaron sus pertenencias antes de venir a por mí. Me encargué de todos ellos y luego empecé a cruzar el océano. Otra pausa, y luego el corazón le dio un vuelco. Lo que dijo a continuación, prácticamente tuvo que arrancarlo de los labios mientras Tara lo miraba fijamente. Cuando luchaba contra el ladrón del núcleo, uno de los asaltantes dijo que este grupo me había rastreado hasta aquí, después de que matara a su patrulla.
Si era posible que mostrara menos receptividad de lo habitual, de alguna manera lo conseguía. Pero Ray sabía leer entre líneas, o la falta de ellas, bastante bien. El núcleo de harina de hueso había vuelto a escapar de su control, gracias a una interrupción. Y había sido culpa suya, consciente o inconscientemente. Hablando de interrupción, otro cuerno sonó desde el otro lado del pueblo. Los 5 alzaron la vista con incredulidad ante la cruel risa de aún más asaltantes que se acercaban. Tienes que estar bromeando, gruñó Ray. Preparen nuestro transporte, dijo Tara en voz alta. Nuestra misión ha sido un fracaso. Los 3 soldados se miraron entre sí y luego se dirigieron hacia su porteador. El corazón de Ray latía con fuerza. A pesar de ser del mismo rango que Tara, se sentía microscópico bajo su mirada. Entienda, Sir Ray comenzó, pronunciando cada palabra lo más lentamente posible, que debe explicar su fracaso con todo detalle cuando entreguemos nuestro insieme. Debe aceptar toda la culpa y las consecuencias de esta desgracia. Tara no esperó una respuesta, dio media vuelta y siguió a sus soldados hacia la playa, donde aguardaba el carguero del escuadrón carmesí. Ray, con la culpa y la preocupación carcomiéndolo por todos lados, la siguió con dificultad. Después de lo frenéticos que habían sido los últimos días, el ruido de las vagonetas mineras casi le tranquilizaba. Esa mañana en particular había sido, sin duda, la más aterradora que había vivido, así que la tranquilidad del interminable túnel del Netherrack y el traqueteo repetitivo de las ruedas de hierro sobre las vías de hierro le proporcionaron un grato consuelo. Pensar que tuvimos que retirarnos al Nether para encontrar seguridad, los usurpadores son realmente implacables. Se preguntaba cómo estaría su padre. Su entusiasmo por volver a casa se desvaneció al pensar en la reprimenda que sin duda recibiría por irse. Celia no le había dado importancia en ese momento, pero 2 semanas de viaje y sus recientes encuentros con la usurpación le habían enseñado rápidamente una valiosa lección sobre la importancia de pensar las cosas con calma. Así como también Black estaba acurrucado torpemente en su carreta, con las manos apoyadas en las rodillas. La poción curativa había curado sus heridas, pero aún tenía innumerables rasguños de la batalla y su ropa estaba mucho más rasgada que cuando se la encontró bajo aquel enorme árbol. Yo también me veo muy mal, y Félix también. Hemos pasado por muchas cosas estos últimos días. Aunque Black había estado mirando al vacío, viendo cómo las paredes del Netherrack se desdibujaban a su paso, se giró un poco para encontrarse con la mirada de Celia cuando notó que ella lo estaba mirando. ¿Pasa algo? Se aclaró la garganta suavemente, buscando las palabras adecuadas. No. Solo, quería agradecerte de nuevo por acompañarnos. Entiendo que fue mucho pedir, y la verdad es que no ha sido un momento fácil. Black se mordió la lengua un segundo y luego esbozó una sonrisa. No. Pero no es que tuviera otro rumbo en la vida, ¿sabes? Sigues aludiendo a esa falta de propósito, comentó, y a que no tienes a nadie más. ¿Pasó algo? En cuanto las palabras salieron de su boca, Celia se arrepintió. No tienes que responder eso si he indagado demasiado. Él levantó una mano para detenerla, negando con la cabeza. No, está bien. Verás, en el pueblo de donde vengo, tuve un grupo de amigos de pequeño. Vivíamos pequeñas aventuras, luchábamos contra la multitud, construíamos cosas, todo eso. Era sencillo, pero éramos solo niños divirtiéndonos. Black tenía una mirada distante en sus ojos, como si ya no estuviera completamente en el presente con Celia. Ninguno murió ni nada, antes de que empieces a preocuparte. Nos metimos en muchos problemas, y estuvimos a punto de sufrir un ataque de nervios varias veces cuando nos volvimos demasiado arrogantes luchando contra monstruos, pero siempre salimos adelante. Luego, nos hicimos mayores. Sintió una extraña opresión en el pecho. Uno a uno, mis amigos empezaron a irse. Partieron rumbo a lugares desconocidos, buscando su vocación, y antes de que me diera cuenta, era el último en el pueblo. 1 año y medio después, incluso los aldeanos se mudaron. Entonces, solo quedé yo. ¿No habías encontrado una vocación? Preguntó Félix a sus espaldas. Cuando empezó a prestar atención a la conversación, Celia no estaba segura, aunque a Black no parecía importarle. En ver, al fondo, también parecía escuchar, pero no dijo nada. Pensé que sí. Pensé que con el tiempo volverían y que podríamos volver a explorar. Así que esperé, solo en ese pueblito, intentando mantenerlo en las mismas condiciones que cuando se fueron. Tenía los ojos cerrados y soltó una risita corta y amarga. Después de todo, si no lo preservaba, nunca podríamos reunir al grupo, ¿verdad? Las cosas no volverían a ser como antes.
Pero eso nunca iba a pasar, ¿verdad? Preguntó Celia. Hubo un momento de silencio. No, dijo Blake, no lo era. Simplemente no podía aceptar que mi tiempo con ellos hubiera terminado. La idea de irme de casa y encontrar mi propia historia me parecía, bueno, una locura. Así que me quedé allí, cada día más triste y con menos ambición porque no me animaba a lanzarme. Siempre temía arruinarlo todo. ¿Qué cambió? Preguntó. Otra risa amarga. Tuve el empujón que necesitaba. El día antes de conocerlos, encontré una carta de una amiga. Supongo que vio en qué me estaba convirtiendo antes que yo, así que me dejó una nota diciéndome que saliera a ver mundo. Así que, curiosamente, todavía no he vivido para mí. No si una carta de una de mis viejas amigas fue lo que necesité. De repente, Celia se dio cuenta de que lo comprendía un poco mejor. Sus dudas y dificultades para comunicarse con ella no eran solo producto de un entorno familiar diferente, sin la estructura social de Luxmouth. Eran la expresión de alguien que ni siquiera había decidido qué quería de su vida. Su condición de hija del duque garantizaba el camino que tomaría, pero Blake, evidentemente, no tenía esa dirección. Pensar que, una vez que finalmente emprendió su propio viaje, se vio envuelto en todo esto. Parpadeó al sentir un escozor en los ojos y bajó la mirada. ¿Cómo podía haber estado tan impaciente con él? Pero por si sirve de algo. Esto no es lo peor que podría haber imaginado. Celia volvió a mirar a Blake. Él les dedicaba a ella y a Félix una pequeña sonrisa. O sea, podría vivir sin que un ejército invasor me buscara muerta. Pero antes de todo esto, solo era una rara en una aldea abandonada. Ahora soy una rara con poderes mágicos de harina de huesos que viaja con una princesa extranjera. No está mal, ¿verdad? Sus labios se curvaron. Porque sobrevivimos el día, te dejaré salirte con la tuya, dijo. Y porque, después de todo, pudimos trabajar juntos. Y solo hizo falta que la usurpación atrapara a Félix para que dejáramos de discutir, comentó Blake. Intentemos que no lleguemos a eso otra vez, ¿de acuerdo? Celia asintió, dirigiéndole a su amiga una mirada de disculpa. En efecto. Puede que no pensemos igual en muchos aspectos, pero quizás podamos aprovechar mejor nuestros desacuerdos en el futuro. A mí también me gusta cómo suena eso, Lady Celia, dijo Félix. ¿Te gusta cómo suena todo lo que dice? Bromeó Blake. Frunció el ceño y se cruzó de brazos. Quizás aún necesites mejorar tus modales. Félix, ¿no te parece bien? La sonrisa de Blake se ensanchó, y ella se calló antes de caer en su trampa. Aún así, Celia no pudo fingir enfado más que unos segundos antes de soltar una risita. ¿Son un grupo de chicos raros, lo sabían? Preguntó Ember. Tengo 19 años, dijo Blake. Y tú no puedes ser mucho mayor que nosotros. Celia levantó la mano. Cumplí 18 años hace un mes. Ya soy adulta. 17 aquí, añadió Félix. Pero ya casi llego. Ember se encogió de hombros. Para mí, todavía son unos niños. Cuando tengan 21, lo entenderán. Blake resopló. Vaya. Supongo que eres un anciano. Todos rieron entre dientes. El oscuro túnel seguía su curso, y la atmósfera del Nether no se había vuelto menos inquietante, pero en compañía de sus nuevos aliados, Celia se mantenía animada. Luxmouth esperaba. El túnel no terminaría pronto. Aunque Blake estaba agradecido de tener un viaje más corto a Luxmouth, pasar horas sentado en un carro minero no era precisamente cómodo. Se movía constantemente, intentando encontrar una posición que no le causara calambres en las piernas ni lo dejara apoyado contra el duro borde metálico. No tuvo suerte. ¿Todo bien ahí arriba? Bromeó Ember. Puso los ojos en blanco. No sé cómo lidias con esto. Por favor. El Nether es prácticamente mi segundo hogar, podría vivir en las vías. ¿Cuánto tiempo les llevó construir esto? Preguntó Celia. La distancia es, bueno, abrumadora. Debieron haber recorrido más de 1000 manzanas de vías. Blake no podía imaginar los recursos que se invirtieron en semejante proyecto. Un tiempo, dijo Ember. Mucho tiempo sin descansar, eso sí. No lo hice sola, claro, mis amigos me ayudaron. Nunca había visto un sistema ferroviario tan largo. Es impresionante, comentó Félix. Estaba hojeando su cuaderno, lo que le recordó a Blake lo que había aprendido antes de regresar al pueblo. Oye, Félix. Tengo algo para ti. Con cierta torpeza, rodeó a Celia y le entregó el libro negro. Félix, enarcando una ceja, lo tomó y examinó los símbolos ilegibles que contenía. Lo aprendí de uno de los usurpadores que nos perseguía.
No sé cómo funciona, pero creo que así es como se mantienen en contacto, explicó Blake. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Celia. Señaló la página más reciente y los diferentes estilos de escritura. ¿Ves eso? Las líneas se escribían solas antes. Félix miró el libro, tocando con cuidado la contraportada, como si buscara algo. Si tuviera que adivinar, esta cosa tiene un encantamiento. Aunque no se me da bien la magia, y este no es precisamente un buen lugar para hacer ingeniería inversa del hechizo. Lo guardó y asintió con la cabeza. Aún así, gracias por esto. Podría ser útil. Se oyó un murmullo pensativo desde atrás. Quizás Gwen sepa algo al respecto, y Blake se recostó en el carrito para ver mejor a Ember. Gwen. Mi jefa, explicó, y la líder de nuestra pandilla. No puedo asegurar que sea experta en magia, pero si alguien de la red sabe de los encantamientos del libro, es ella. Tiene habilidades en todos los campos. ¿No has oído hablar de ella? La red no es precisamente popular, pero sin duda lo es. ¿Estás hablando de Gwendolyn el Caballero de Diamante? La atención del grupo, con los ojos abiertos como platos, se fijó en Félix al unísono. Su mirada se desplazó entre Blake y los demás, y se encogió en su carrito con un ligero rubor. ¿Eso fue emoción? Preguntó Ember, arqueando una ceja, pero conteniendo una sonrisa. Tienes razón, por cierto. Hay muchas historias sobre ella en las ciudades vecinas de Luxmouth, murmuró Félix. Es una experta en cazar mafias. Celia se animó. Sí, he oído hablar de ella. Dicen que una vez mató a un huitero usando solo un palo y una bolsa de tinta. Blake se rascó la cabeza, intentando imaginar semejante hazaña. ¿Sin armas? ¿Armadura? ¿Pociones? Ni siquiera los héroes legendarios podrían haber sido tan poderosos. No lo sé, dijo Ember. Ella es lo suficientemente fuerte como para ser una leyenda por derecho propio. Celia se volvió hacia Blake con una expresión de leve sorpresa. ¿Tú también has oído hablar de los héroes legendarios? Frunció el ceño. Espera, ¿sabes de qué hablo? Esos dos que derrotó al dragón Ender. Terminó con él. Félix asintió, compartiendo su sonrisa. No creo que haya nadie que no haya oído hablar de Steve y Alex. Fue un alivio. A pesar de provenir de un pequeño pueblo en medio de la nada y de los años de aislamiento, Blake no fue el único que creció con historias del gran dúo. Ojalá su historia se hubiera narrado mejor. Tras su victoria, supuestamente unos 400 años antes, parecieron desaparecer por completo de la historia. Apuesto a que habrían podido controlar la invasión, comentó Celia. Sí, añadió Félix, qué lástima que no haya manera de resucitarlos, y no me refiero a cómo los Villagers hacen zombies o esqueletos. Quizás alguien nuevo dé el paso al frente para salvar el día, dijo Ember. ¿Y ustedes, chicos? ¿Creen que podrían convertirse en los próximos héroes legendarios? Blake puso los ojos en blanco. Claro, cuando no hemos hecho más que huir de la usurpación. Creo que tenemos madera de héroe. El ferrocarril continuó, pero la sensación de ligereza permaneció. Vaya, pensó Blake, creo que estoy mejorando en las conversaciones informales. O al menos ya no me siento tan rígido. Fue un logro sencillo. De todas formas, aceptaría lo que pudiera conseguir. Un tiempo después, el túnel desembocó en una caverna extensa que se extendía más allá de la vista. Félix no pudo evitar sonreír ante el cambio de escenario. El interminable abismo se había vuelto monótono hacía tiempo. En su lugar, contempló un valle de arena lisa y marrón, salpicado de titilantes fuegos azules que le daban al neter una atmósfera casi relajante. Una atmósfera rápidamente arruinada por lo que vino después. Sacar de apuro. Apenas había proferido el grito de Blake desde el frente cuando saltó de su carro. Félix miró hacia adelante para ver qué le había alarmado. Las vías conducían directamente a una zona particularmente grande de llamas azules, y se acercaban rápidamente al infierno. Presa del pánico, salió de su carreta minera y se desplomó torpemente sobre la arena. Oyó a Celia aterrizar justo delante de él con la misma torpeza, mientras Ember logró rodar y mantener el equilibrio, aunque con dificultad. Las carretas continuaron su camino, atravesando las llamas y llegando a un trozo de arena de almas donde las vías estaban evidentemente destrozadas. ¿Todos bien? Preguntó Félix, frotándose el costado con una mueca de dolor. ¿Señora Celia? Bien, jadeó. ¿Qué pasó con los rieles? Ember frunció el ceño. Alguien debió sabotearlos. Esto no parece un ataque de Gast, no hay ningún trozo destrozado en el suelo.
Miren, y Blake se unió a ellos, señalando una escena espantosa al otro lado de las llamas. Unas 2 docenas de cadáveres estaban esparcidos por la arena de almas, la mitad de los cuales Félix reconoció de inmediato como piglins. La otra mitad, ataviada con la familiar armadura delgada y roja, eran humanos de piel inusualmente pálida. Solo le tomó un instante deducir quiénes eran. ¿Un escuadrón de usurpación? Oyó murmurar a Ember. Aquí. Maldita sea, esperaba que no descubrieran el Nether tan pronto. Claro que, si no queda nadie, Félix no podía creer que encontrara consuelo en semejante pensamiento, pero al menos todos estaban muertos. Blake, a su derecha, parecía bastante desconcertado, aunque más aún por los cadáveres de los cerdos bípedos. ¿Qué son estas cosas? Eran una tribu de piglins, los habitantes del Nether, dijo Félix, y los predecesores de esos hombres cerdo zombies que mencionaste. Celia habló con tristeza. Son criaturas muy territoriales, como la usurpación parece haber aprendido a las malas. No puedo evitar sentir un poco de lástima por ellos, ambos. Las bajas parecían haber sido absolutas. No hubo supervivientes en ninguno de los dos bandos. ¿Pero qué pudo haber causado el daño a los rieles? Preguntó Ember. A menos que uno de los usurpadores usara pedernal y acero, no entiendo cómo pudieron haber provocado los incendios. Blake observó el campo de batalla con el ceño fruncido. Tengo una idea. ¿Y si también tuvieran un núcleo génesis? Ray y Tara tenían uno, así que no sería imposible. Félix sacó el rastreador de núcleos, pero parecía que Celia iba un paso por delante. Se había acercado al cuerpo de un usurpador que yacía junto a otra pequeña mancha de fuego azul y jadeó en silencio. El crepitar de las llamas era un espectáculo relajante la mayor parte del tiempo, pero al fijar la mirada de Celia en el resplandor azul y la luz púrpura antinatural que brillaba tenuemente en su epicentro, sintió que el corazón le iba a estallar. El resplandor del fuego era inconfundible. Esa luz provenía, en efecto, de un núcleo génesis. No lo puedo creer, con manos temblorosas, desenvainó su espada y empujó el artefacto con su filo plano, haciéndolo rodar para alejarlo de las llamas. Se detuvo, tras lo cual la arena del alma que se encontraba debajo comenzó a arder. Antes de que otra llama pudiera encenderse, Celia recogió el núcleo génesis, increíble. ¿Sientes el calor aquí? ¿La energía? Sí, podría quedarme aquí parado durante horas. Y casi lo dejó caer cuando el mundo se desdibujó ante ella y las dos voces desconocidas conversaron. Tan rápido como empezó, terminó. Condesa, dijo alguien más. Acabas de recoger, con las manos desnudas, algo que parecía que estaba quemando lo que fuera que estuviera sobre él. Celia ni siquiera se había dado cuenta de que Ember la miraba por encima del hombro durante unos segundos, tan hipnotizante era el núcleo. Al ver las expresiones de incredulidad en él y Blake, se encogió y sintió que se le encendía la cara. No me quema. Ni siquiera está caliente, por extraño que parezca. Tal vez no afecten pasivamente a los humanos, sino solo al medio ambiente, sugirió Blake. Bueno, si antes no éramos los más buscados de la usurpación, dijo Ember con un suspiro, definitivamente lo somos ahora. Se aclaró la garganta, intentando que su repentina excitación no se notara en la voz. Llevaremos esto a Luxmouth. Cualquier nucleogénesis que la usurpación no tenga en sus manos es un paso positivo para nosotros, e incluso podríamos empezar a cambiar el curso de la guerra cuanto más recopilemos. Tiene sentido. Ya que estamos, deberías atártelo a ti mismo. Celia se giró hacia Blake sobresaltada, boquiabierta. ¿Estás seguro de que es lo mejor? Ni siquiera sabemos si es posible retirarlos de forma segura, afirmó Félix. Blake se encogió de hombros. Cierto, pero al menos sería más difícil de perder. Tiene que ser más seguro que simplemente guardarlo en el inventario. Volvió a mirar el núcleo génesis y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Tenía razón, y la idea de controlar su poder le resultaba vergonzosamente atractiva. Aún así, no podía tomarlo solo porque quería, ¿verdad? Celia miró a los otros dos miembros del grupo. ¿Qué dicen? La usurpación ya nos persigue, y tener más gente con poderes mágicos podría facilitar el viaje. Yo digo que adelante, respondió Ember. La decisión es tuya, Lady Celia. Frunció el ceño ante la segunda respuesta. Te pregunto qué piensas, Félix. Con el rabillo del ojo, vio que Blake arqueaba una ceja. Félix se rascó la nuca. Creo que deberías vendarlo también. Entonces la decisión fue unánime.
Celia sostuvo el núcleo Génesis en sus palmas, observándolo como si fuera una enredadera a punto de explotar. Blake, ¿cómo lo hiciste? Por accidente. Lo apreté contra mi pecho con un poco de fuerza y, como que se me unió. Se lo acercó, pero dudó. ¿Y estás segura de que funcionó? Bueno, o eso o siempre he tenido poderes secretos sobre la harina de huesos, y acabo de romperla. Vamos a averiguarlo. Sin mucha confianza, Celia apretó con fuerza el núcleo Génesis contra sí misma. Casi dio un salto cuando la esfera translúcida se derritió y el extraño gas que contenía se fundió con su pecho. Calor. Un calor inimaginable llenó sus sentidos, como si todo su cuerpo se hubiera encendido espontáneamente. Sin embargo, no sentía dolor, y nada en su cuerpo se había incendiado. Todo lo contrario. Celia se sentía increíble. Podía sentir todas las llamas del néter durante varios tramos, sin importar cuán grandes o pequeñas fueran. La oleada de energía era a partes iguales aterradora y emocionante, e incluso cuando la sensación se calmó y su percepción volvió a la normalidad, sintió que jadeaba por la abrumadora experiencia. Señora Celia. Sus compañeros habían retrocedido unos pasos, intercambiando miradas cautelosas entre ellos. Oh. Perdóname. Estaba tan absorto en el momento. En serio, dijo Blake con una sonrisa vacilante. Por un segundo pensé que estabas a punto de soltar un discurso sobre cómo eras el amo de todas las llamas, el humano más fuerte del mundo o lo que sea. Celia se sonrojó de nuevo. Disculpa. Sigo siendo yo misma, te lo aseguro. Es demasiado para asimilar. ¿Tú también te sentiste así, Blake? Estaba un poco distraído por Ray y sus compinches, que me atacaban con espadas, dijo con cara seria. Pero sí sentí una oleada de energía que me recorría el cuerpo. Tampoco le di un discurso de mago malvado de harina de huesos a Ray. Hablamos de esto más tarde, deberíamos darnos prisa. Ember había regresado a las vías, apagando los incendios y recogiendo la mina caída. Hizo un último gesto de seguridad a Blake y Félix, y los tres se dirigieron para continuar su camino. Sin embargo, antes de que pudieran llegar, se oyeron pasos cerca. Los acompañaba una cacofonía de bufidos y gruñidos. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Blake. Ella y Félix intercambiaron miradas nerviosas. Ember los observó a ambos antes de ajustarse el casco dorado. Asegúrate de que tus botas sean visibles. Susurró suavemente. Desde un rincón de la cueva de arena de las almas, marchaba otra pequeña banda de piglins, con sus pequeños ojos blancos y brillantes entrecerrados y sus hocicos crispados. Celia nunca había visto a un hombre cerdo con sus propios ojos, y decidió que preferiría no volver a verlo jamás. Incluso desde la distancia, sus corpulentas y enormes figuras y sus olores repugnantes resultaban sumamente desagradables. Fue al acercarse los piglins que Celia recordó los cuerpos de sus hermanos justo detrás de ellos, y sintió que se le helaba la sangre. ¿Acaso la usurpación acababa de incriminarla póstumamente a ella y a sus amigos? ¿Tendremos que luchar? ¿Podría usar mi nuevo núcleo Génesis contra ellos? ¿Y si resisten el fuego por vivir aquí? ¿Podría siquiera controlarlo? A pesar de sus preocupaciones, los piglins no parecían especialmente molestos por la proximidad de los cadáveres. Ni siquiera Blake, quien impulsivamente desenvainó su espada y retrocedió mientras se acercaban a investigar la escena, pareció irritarlos. Simplemente echaron un vistazo a las piezas de armadura dorada que Ember les había proporcionado antes de gruñir con un breve asentimiento. Recuerdo haber aprendido que solo toleraban a los humanos con armadura dorada, pero nunca pensé que su amor por el metal les haría sospechar de nosotros y, de todas formas, no iba a quejarse. Dadas las condiciones en que habían quedado los soldados de la usurpación, Celia no estaba nada dispuesta a iniciar una pelea. Vamos, susurró Ember. Mientras los piglins comenzaban ansiosamente a buscar en el campo de batalla las espadas doradas de sus parientes caídos, el grupo regresó a sus carros mineros y continuó su camino. Blake no se dio cuenta de que el brazo que sostenía la espada temblaba hasta que volvieron a bajar por las vías. Guardó el arma y suspiró. ¿Así que esas cosas son los pilares del néter? No sé cómo no me encontré con ninguna cuando llegué aquí, pero creo que fue lo mejor. Solo respetan el oro, dijo Félix, frotándose la cabeza con cansancio. Cualquiera que no lo lleve es su enemigo. Te habrían matado. Se estremeció. ¿Tratas con ellos a diario? Le preguntó a Ember. ¿Entonces siempre llevas una armadura dorada contigo? Siempre. Es bastante fácil convivir con ellos, siempre y cuando no seas agresivo ni intentes robarles. Incluso te darán cosas a cambio de lingotes de oro.
La mayoría de las veces no son cosas buenas, pero con los piglins no se puede regatear. Un fuerte silbido se escuchó cerca, y una zona de arena de almas se incendió al pasar. Celia extendió la mano, con asombro en la mirada. ¿Qué fue eso? Gritó Blake. Lancé una bola de fuego. Salió de mi palma cuando me concentré. Su obra ya se había perdido de vista, así que Blake la observó mientras lanzaba otra llamarada al suelo. Es como lo que hacen los gas, comentó. Más bien como lo hacen los blaces. No hubo explosión, dijo Ember. Aún así, es impresionante. Ten cuidado, ¿quieres? Celia resopló. Claro. No pienso reducirnos a cenizas. Y no lo hizo. El resto del viaje continuó sin interrupción, sin que el grupo se detuviera siquiera para comer o dormir. Se turnaban para hacer ambas cosas dentro de los estrechos carros. Para entonces, Blake estaba tan cansado del viaje que incluso una siesta contra el frío metal le apetecía. Las vías terminaban frente a una pequeña torre de ladrillos negros, frente a la cual otra persona con armadura de hierro y peto dorado estaba preparando sus propias vías. Desenvainó una espada al verlos acercarse, pero se aflojó cuando Ember les hizo un gesto. Bajaron de las carretas, y Blake se frotó las piernas para recuperar la sensibilidad. Celia y Félix estaban haciendo lo mismo, notó. Ember no parecía molesta en absoluto mientras se acercaba a su compañera, una chica de aspecto tímido con una coleta rubia corta. Hola, Ava. Qué bueno verte. Hola, Jason dijo, sin apartar la vista de Blake y sus compañeros. Son estas las personas que Evelyn dejó para ayudarte. ¿Dónde está? Se encogió. Vamos, todos me llaman Ember. En fin, siguió un breve intercambio, con algunos nombres que no reconoció. Dedujo que Ava y Ember, o Jason, al parecer, hablaban de quienes se habían quedado, entre ellos la hermana mayor de Ava. Debe ser un grupo muy unido. Gwen ha dado una llamada, dijo Ava finalmente, señalando el carro que estaba preparando. Quien esté disponible debe reunirse con ella en la base. Al parecer, aparecieron más esqueletos Wither. ¿Otra vez? Gimió Ember. Vaya, no tienen fin. Se giró hacia los tres. El portal está dentro del edificio. Desde allí, son unas 5 horas a pie hasta Luxmouth. Lamento mucho tener que dejarlos, pero, no te preocupes, dijo Blake. Ya nos has ayudado más que suficiente. Ve a apoyar a tu grupo. Podemos arreglarnos las olas desde aquí, añadió Celia. Por favor, agradezcan a Gwendolyn la ayuda de su grupo y, si puede, invítenla a visitar Luxmouth. Podríamos organizar una mayor colaboración contra los usurpadores. Ember sonrió y asintió. Lo haré. Después de todo, la invasión podría tener un final fácil. Cuídense. Dicho esto, él y Ava subieron a otro par de carros y se fueron por la vía. Blake se quedó con sus nuevos amigos y el zumbido inconfundible de un portal del Nether dentro de la cabaña de ladrillos. Bueno, dijo Celia, ¿nos vamos? Creo que ya he pasado suficiente tiempo en el Nether por un tiempo, respondió Félix. Blake asintió de todo corazón y empujó la puerta de roble para ver que la estructura prácticamente no tenía espacio para nada más que el portal. Ni siquiera estaba seguro de cuál era el propósito de su construcción. De todas formas, no tenía sentido darle vueltas. Se metió en el anillo de obsidiana y sintió que se alejaba del infierno. Disculpe, mariscal. Orión levantó la vista del mapa que examinaba. Quien le hablaba era una joven con una capa grisácea, que había saludado con elegancia tras entrar en su tienda. Llevaba la capucha bajada, pero llevaba la máscara metálica y las gafas de cristales verdes habituales en la división industrial, incluso en interiores. Él, y suponía que la mayoría de sus compañeros de la división de expansión, nunca habían comprendido esa costumbre. Señora Esme respondió. ¿Qué puedo hacer por usted? Ni el escuadrón Lima ni el escuadrón Carmesí han regresado todavía, dijo, sin dejar de saludar. Parece que Sirra y Dametara han superado el plazo previsto para su regreso. Arqueó una ceja. ¿Nadie en el campamento ha podido localizarlos? No, mariscal. También hemos perdido contacto con Sir Merrick y el escuadrón Ruby. Orión resistió el impulso de suspirar. 3 caballeros y 3 núcleos Génesis, desaparecidos. Y el núcleo de harina de hueso que la fuerza colaborativa debía recuperar podría haberse escapado fácilmente de sus manos. Es posible que se hayan topado con los monstruos locales, sugirió Esme. Otros grupos han informado de dificultades para controlarlos. Les advertí a todos que no se confiaran demasiado, se quejó. Tamborileó con los dedos sobre la mesa durante un momento, mirando el mapa pero sin prestarle demasiada atención.
Esperaremos 2 días más, dijo Orión al fin. Si para entonces ningún equipo de exploración regresa, reduciremos nuestras pérdidas y nos replegaremos. Dametara no me ha fallado antes. Regresará pronto, estoy seguro. El escalofrío que se apoderó de Esme no pasó inadvertido para él, pero no dijo nada al respecto. Ella simplemente volvió a saludar y salió de la tienda, dejándolo solo en la penumbra. Solo, sin el opresivo pensamiento de lo que tendría que decirle al comandante rojo si su operación resultaba ser un completo fracaso. El portal del Nether había depositado a Celia y sus compañeros en una cueva estrecha y sofocante con una escalera que ascendía a un pozo de tierra. Subir a la superficie los llevó a un hermoso bioma de llanura, exuberante de flores y bajo un brillante sol de mediodía. Ember no había especificado en qué dirección se encontraba Luxmouth a 5 horas de distancia, pero no hacía falta. Cerca de allí, tan rápido y hermoso como siempre, fluía el río que daba nombre a la ciudad. El río Lux. La luz del sol brillaba entre las ondulantes aguas, cuyos reflejos danzaban con la corriente en el lecho del río. Era un espectáculo que nunca dejaba de deslumbrar a Celia, sobre todo después de las recientes dificultades. Pero este no es momento para contemplar el paisaje, se dijo tras emerger por fin del Nether. La gente está sufriendo mucho más que nosotros en este preciso momento. Tenemos que irnos. Así que el trío partió, siguiendo la corriente suroeste del río hacia su desembocadura en el océano, donde se construyó su destino. Viajaron en relativo silencio durante un rato, hasta que Blake intervino con un comentario tímido. Ya sabes, todos estamos un poco sucios. ¿Hay algún lugar donde podamos limpiarnos un poco? Celia rió entre dientes. Podrías saltar al río. Es bastante, bueno, no hace nada de calor. Si no, habría sugerido que nos colocáramos entre los salmones y siguiéramos la corriente hasta la ciudad. ¿Funcionaría? Preguntó Blake, mirando fijamente el agua. No, era una broma, soltó. No le des demasiada importancia. Probablemente nos ahogaríamos en los rápidos. Sin embargo, es mucho más tranquilo por donde pasa Luxmouth. Oh. Supongo que tienes razón. Algunas turbas han descubierto cómo evitar ser arrastradas constantemente, añadió Félix. Miren eso. Señaló hacia el lado opuesto del río, donde un calamar parecía estar aferrado al lecho con sus tentáculos, cavando en el limo para mantenerse estable. Incluso he visto algunos calamares arrastrándose por el fondo como arañas acuáticas, continuó Félix. Blake se estremeció e hizo una mueca, una reacción que hizo que Celia se detuviera. Por favor, no vuelvas a verme así, gimió. ¿Tienes algún problema con las arañas? No miró a Celia a los ojos, aunque ella no tuvo la sensación de que fuera por fastidio. Más bien, un ligero rubor apareció en sus mejillas. Me dan un poco de miedo. ¿Demasiadas piernas y qué pasa con las enredaderas? Preguntó mientras seguían caminando. Blake se rascó la cabeza. No diría que les tengo miedo. Pero definitivamente no quiero que se me acerquen. Después de haber trabajado en la construcción durante suficiente tiempo, comenzarás a preocuparte más por tu edificio que por ti mismo, dijo Félix. Celia sonrió. Al salir a escondidas de Luxmouth, se encontraron con varias turbas hostiles camino a la orilla para remar de forma discreta. Entre ellas se encontraban enredaderas, las amenazas explosivas conocidas y temidas en todo el mundo. Sin embargo, aunque Celia rara vez las había visto en persona, y por eso las encontraba absolutamente aterradoras, las reacciones de Félix eran más bien de fastidio y cansancio. La intrigaba. Parecía tener más miedo de los zombies, mucho menos poderosos. No soy bueno diseñando, respondió Blake, o al menos no estéticamente. Aunque, claro, no creo que importe. La función está por encima de la forma, ¿sabes? ¿En serio? ¿Pero qué sentido tiene construir algo si no va a quedar presentable? Preguntó Félix. El equipo de la usurpación no es precisamente impecable, señaló Celia. Tenían armaduras y armas rudimentarias, y estaban cubiertos por poco más que capas andrajosas. Su atención se dirigió a su vestido. Los numerosos rasguños y cortes que había sufrido en la batalla habían sanado, al igual que la herida de flecha, pero aún recordaba vívidamente el dolor que había sentido. Innumerables rasgaduras en la tela, así como varias zonas teñidas de rojo oscuro, le recordaban lo cerca que había estado de escapar. Blake volvió a hablar. De hecho, quería preguntarte sobre eso. Dijiste que los usurpadores eran imparables cuando aparecieron, ¿verdad? Eso parecía, dijo Félix con tono sombrío. Conquistaron un montón de aldeas pequeñas, y se dice que día a día sus fuerzas acumulan más armas.
Pronto podrían ser lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a las ciudades más grandes de esta región. Blake frunció el ceño con desconcierto. Pero eso no cuadra. Sé que apenas logramos escapar de esos 2 escuadrones, pero había algo en ellos que me parecía extraño. Mientras luchaba contra Ray en la aldea, noté que su manejo de la espada era, bueno, bastante mediocre. Si no hubiera tenido sus poderes de la hierba para intentar hacerme tropezar a cada paso, probablemente podría haberlo vencido fácilmente. Sus matones tampoco eran muy impresionantes. Celia también arqueó una ceja. No estoy segura de entenderte. Lo que digo es que no me parecieron soldados. Eran más bien bandidos. Quizá podían aterrorizar a aldeanos indefensos con bastante facilidad, pero a la hora de acabar con nosotros, lo tuvieron mucho más difícil. Y nosotros tampoco somos precisamente soldados. Quedó desconcertada. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza. ¿Acaso los informes de pánico de los fugitivos de las ciudades conquistadas habían exagerado la amenaza? La usurpación había arrasado gran parte de los territorios del norte. ¿Acaso la sorpresa inicial simplemente los hacía parecer más organizados de lo que realmente estaban? La idea, que podría haber inspirado cierta confianza, se arruinó un momento después cuando Félix formuló una sugerencia mucho más siniestra. Ray y Tara podrían ser simplemente miembros de bajo rango en una misión de exploración, y la verdadera fuerza del ejército podría no haberse extendido tanto aún. Una calma sombría se cernía a pesar del ambiente del río. Con orígenes, números y motivos desconocidos, el verdadero alcance de la usurpación parecía prácticamente intangible, y era imposible predecir cuánto más tendrían que soportar Celia y los habitantes de Luxmouth hasta que la invasión fuera sofocada. Blake no estaba seguro de si debería haber intentado iniciar otra conversación mientras continuaban en un silencio incómodo, pero parecía no tener fuerzas para decir nada. Empezaba a comprender lo fuera de lugar que estaba. Siguiendo a una noble del otro lado del océano en su esfuerzo por frustrar un ejército que probablemente lo querría muerto, todo porque se había topado con una bola de cristal mágica. Y ni siquiera sé nada de la usurpación ni de los núcleos Génesis. ¿Qué lugar tengo yo en todo esto? Parecía que solo el tiempo diría si se arrepentía de la decisión de irse de casa. Por el momento, al menos hasta que el núcleo de harina de hueso estuviera a salvo dentro de los confines de la ciudad, simplemente se dejaba llevar. De repente, Celia profirió un grito de alegría, sacándolo de su ensimismamiento. Señalaba a lo lejos, donde Blake podía ver un amplio muro de piedra que se extendía por el terreno, salpicado de pequeñas puertas tanto en el suelo como sobre el río. Tras él, se vislumbraba una enorme masa de edificios aún más intrincados. Apenas había registrado la vista cuando se encontró corriendo por la orilla del río Lux con sus 2 compañeros, sintiendo que se les había quitado un peso enorme de encima. Luxmouth. Ya estamos en casa. Celia se reía. No puedo creer que realmente lo hayamos logrado, se repetía Félix, sonando más feliz que nunca desde que Blake lo conoció. Espera, solo nos conocemos desde hace unos días, parece que ya pasaron semanas. Sea como fuere, se permitió compartir la alegría de sus nuevos amigos. Su perseverancia había dado sus frutos. Claro que no estaba tan eufórico como para no notar el ruido de los cascos que los azotaban desde atrás. Chicos. Tenemos compañía. Aunque la alerta fue vaga, Celia y Félix se detuvieron con él. Se les acercó un grupo de caballeros acorazados a caballo, cada uno empuñando espada y escudo. La mano de Blake se aferró instintivamente a la espada de la usurpación robada, pero estas personas claramente no eran usurpadores, así que no la desenvainó. Parecían más confundidos que hostiles, en cualquier caso. Todos sus escudos estaban blasonados con un emblema blanco y dorado de un sol sobre agua fluyente. Supongo que tiene sentido. Probablemente parezcamos pececillos de plata callejeros perdidos. No quería ni pensar en cómo debían oler. ¿Están bien los 3? Preguntó el hombre de adelante. Parece que han vivido tiempos mejores. ¿Necesitan que los lleve de vuelta al pueblo? Gracias a Dios, exhaló Celia, caminando hacia su caballo con una amplia sonrisa. Tenemos que volver al distrito interior de Luxmouth. Los caballeros murmuraron entre sí, pero guardaron silencio cuando su capitán levantó la mano. Tenía el ceño fruncido y los ojos muy abiertos. Espera, tú, condesa Celia Loomis, sí. Sé que debo parecer muy desaliñada, pero le aseguro, apenas había terminado de decir su frase cuando el capitán caballero colocó su caballo entre Celia, él y Félix, mientras sus tropas los rodeaban a ambos con sus espadas firmemente agarradas. ¿Qué pasó, Lady Celia? ¿Está herida?
¿Son ellos los responsables? Aunque Black estaba al borde del pánico, con las manos levantadas, notó que los hombros de Félix se hundían de una manera que solo podía describir como resignada y frustrada. No es nada de eso. Espetó Celia. Están conmigo, lo juro. Los caballeros retrocedieron muy levemente, mirándola a ella y al capitán. Cuando desapareciste, el duque emitió una alerta. Temía que te hubieran secuestrado, pero la usurpación nunca ofreció un rescate por tu regreso. Eso definitivamente se les pasó por la cabeza, pensó Blake, recordando su encuentro con Ray. Celia se estremeció, intentando rodearlos y reunirse con ellos. Lo entiendo. Debo haber causado un gran alboroto, y aceptaré las consecuencias. Cuando el capitán Caballero finalmente accedió a dejarla salir, señaló a Blake y Félix. Pero estos dos no tienen la culpa. Fue idea mía irme. Me han sido de gran ayuda. Espera un segundo, dijo otro de los soldados, señalando a Félix con la cabeza. Reconozco a este. Eres el hermano de Emily Silverán, ¿verdad? Esto provocó más charlas de sorpresa. Blake, sintiéndose más perdido que nunca, miró a sus compañeros, a los caballeros y viceversa. Es cierto, respondió Félix. Acompañé a Lady Celia fuera de la ciudad. El capitán arqueó una ceja, pero no le hizo más preguntas. No, su atención se centró en Blake. De acuerdo. ¿Y tú quién eres? Soy nuevo. Bueno, soy nuevo aquí. Conocí a la condesa P cuando estaba fuera y nos ayudamos mutuamente. Soy Blake, y no tengo dos nombres, señor, capitán, caballero. Todos los ojos estaban puestos en él. Rezó para que la tierra se abriera y se lo tragara entero. De todos modos, intervino Celia, acudiendo a su rescate. ¿Podrías llevarnos de vuelta a la ciudad? Tengo mucho que discutir con el duque. Claro, Lady Celia. Sería un honor. Con eso, y sin ninguna otra intervención de Blake, los tres fueron llevados a los caballos de los caballeros y llevados hacia la muralla exterior. Estaban lo suficientemente cerca como para ver una multitud bulliciosa, formada de forma bastante ordenada fuera de la barrera de adoquines, de unas 20 manzanas de altura. Varios guardias patrullaban una pasarela en la parte superior, vigilando la masa de viajeros que entraban, mientras otros los atendían personalmente en tierra. Puertas de pistones y barras de hierro se abrían a lo largo del muro para dejar entrar a grupos de personas a la vez. Sin embargo, parecía haber un proceso de selección. Al llegar a una de las puertas menos concurridas, Blake vio a los guardias interrogando a los recién llegados y repartiendo cubos de leche. Solo después de beber la leche se les permitía unirse a la siguiente tanda de entradas. Me pregunto de qué se trata. Su escolta rodeó a la multitud y se detuvo en la puerta, donde se acercaron dos soldados con más leche. Perdónenos, condesa, dijo el capitán, pero debemos seguir el protocolo. Celia asintió. Entiendo. Blake, tómate un trago, por favor. No discutió, pero no pudo evitar enarcar una ceja al obedecer. Félix, Celia y los caballeros que los acompañaban hicieron lo mismo. Después, se abrió la puerta y continuaron su camino. ¿Será alguna tradición que desconozco? ¿Hay algo especial en tus vacas? Eso le valió más miradas perplejas. Es una precaución contra un mal augurio, explicó Félix. Como cualquier otra afección, como el veneno, la leche puede curarla. No querríamos que un viajero entrara en las murallas y trajera consigo una incursión de Illager, ¿verdad? Añadió Celia. Vaya. Bastante inteligente, la verdad. No podía creer lo que estaba pensando, pero la llegada de la incursión con Ray realmente los había salvado. Sin embargo, Blake no tuvo que preguntarse si debía la vida a Illagers por mucho tiempo. La vista del magnífico paisaje urbano que se abría ante sus ojos captó toda su atención una vez que cruzaron las puertas de piedra de la muralla exterior. Celia había hablado maravillas de él en el viaje de regreso, y a pesar de su gusto por lo dramático, Blake no podía negar que no había subestimado la belleza de su hogar. Incluso las afueras que atravesaron primero eran más impresionantes que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Los edificios eran coherentes con la arquitectura típica de un pueblo, todo adoquinado y tablones de madera, pero dispuestos con una mayor sensación de organización que incluso Blake pudo apreciar. No se parecía en nada al desorden de casas de su tierra natal, y el simple hecho de estar en medio de aquel pequeño y ordenado lugar les infundía una sensación de asombro mientras continuaban su galope junto al río Lux. Aldeanos y humanos los observaban pasar con interés desde sus casas, sus jardineras o los pequeños puentes que se extendían sobre el agua. Más caballeros a caballo patrullaban la zona, junto con golems de hierro e incluso lobos domesticados.
Y cuanto más avanzaban, más fuerte se hacía el rugido de docenas y docenas de voces. Pensar que este es el lugar menos lujoso que hay. ¿Impresionada? Celia rió entre dientes. Mucho. Tu familia diseñó todo esto, Félix. Somos arquitectos, no urbanistas. Construir un edificio que se integre con la estética del entorno es una cosa. Esto requiere habilidades muy distintas. Tendrás que enseñarme algo de tu trabajo algún día, dijo Blake con una sonrisa. Cuando terminemos con el asunto importante, claro. Félix solo pudo responder con una sonrisa avergonzada. Más allá del distrito exterior, cruzaron otra muralla cerrada, esta vez construida con ladrillos de piedra, y se encontraron en Luxmouth. Celia había mencionado que la ciudad tenía más de 1000 habitantes, pero a Blake no se le había ocurrido exactamente cuánta gente era hasta que la vio con sus propios ojos. Aldeanos y ciudadanos humanos se afanaban hasta donde alcanzaba la vista. Los comerciantes ambulantes pregonaban sus mercancías, guiando llamas atadas tras ellos. Los golems de hierro vigilaban atentamente las bulliciosas calles, ofreciendo ocasionalmente flores a los transeúntes y patrullando junto a guardias acorazados, todos con los mismos blasones que los escudos de sus escoltas. Casi parecía imposible lo poblada que estaba la ciudad. Nunca hay un momento aburrido por aquí, bromeó Celia. Abran paso. Abran paso a la condesa. El grito del capitán causó revuelo, y la multitud que los precedía se dispersó rápidamente en la calle. A Blake, sinceramente, no le habría importado que el viaje se alargara. Intentaba abarcar 1000 lugares a la vez. Tan variados como eran los residentes, los lugares lo eran aún más. Ni siquiera sabía qué eran la mayoría de los edificios que veía, pero reconoció suficientes tiendas y lugares de trabajo como para saber que quería pasear por las calles durante horas y experimentarlo todo. Los edificios eran los más altos que había visto en su vida, hechos de todo tipo de materiales, algunos de los cuales Blake ni siquiera pudo identificar. Arrugó la nariz al oler el agua del mar, y comprendió que el río Lux debía de llevar a alguna parte. ¿Esta es una ciudad costera? Con una vista preciosa desde el puerto, añadió Félix. Mi hermana ayudó a construir unos miradores. Lo admito, dijo Blake, este es el lugar más bonito que he visto. Pero lo mejor estaba por venir. Frente a ellos, brillando a la luz del sol como el río mismo, se alzaba un edificio de mármol blanco que debía ser más grande que todo su pueblo. Celia. No me digas que vives ahí. Sorpresivamente, vio un leve rubor en sus mejillas. Siempre pensé que era un poco exagerado, pero sí, este es el palacio de la casa Loomis. Las calles estaban más despejadas de peatones a medida que se acercaban, pero aún más soldados se encontraban cerca. La presencia de Celia no había pasado desapercibida. Blake podía verlos a todos mirándolos y llamándose. Una verja de hierro se abrió para dejarlos entrar a un patio lleno de flores y arbustos cuidadosamente podados a ambos lados del camino, y de camino a la entrada principal, estaban flanqueados por guardias en posición de firmes. Hablando de una bienvenida real, finalmente les permitieron bajar de los caballos, y solo Celia logró desmontar con gracia. Félix tropezó, mientras que Blake cayó al suelo con un gruñido. Apenas llevaba un minuto frente al palacio cuando hizo el ridículo. Celia. Un hombre mucho mayor que cualquiera de ellos había emergido de las puertas de hierro, rodeado de guardias ataviados con una armadura de diamantes que relucía púrpura. Él mismo vestía una túnica blanca decorada con pequeños adornos dorados y el mismo emblema del sol y el río bordado en la parte delantera. El parecido familiar era evidente. Tenía la piel clara y los ojos castaños de Celia, y aunque su cabello estaba encaneciendo, sin duda había sido tan rojo como el de ella. Con el rabillo del ojo, Blake vio a Félix arrodillarse con la cabeza gacha e hizo lo mismo apresuradamente. Padre, respondió Celia. Ya estoy en casa, el duque guardó silencio. Blake se atrevió a levantar la vista y vio que la mirada del hombre los recorría a los tres con la mayor lentitud posible hasta posarse en él, ante lo cual el hombre frunció el ceño. Bajó la mirada como una piedra, rezando por no haber resultado ofensivo. Pasen, dijo, sin rastro de emoción en la voz. Todos tienen que dar explicaciones.